Buenas tardes, bienvenidos entonces a nuestro encuentro virtual llamado Taller PSU Historia. Como les adelantaba hace unos minutos, el día de hoy vamos entonces a enfocarnos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Había acabado de hacer el cambio de pantalla. Este tema es un tema que se vio en segundo medio, y es un tema que se ve en este curso. Eh, pero no está de más volver a analizar las principales causas, desarrollo y consecuencias, que es lo que vamos a hacer hoy día. Así que voy a proyectar y repito el mensaje. Si alguien tiene dudas puede reactivar su micrófono y pregunto o escribe en el chat. Ya, entonces vamos con la Segunda Guerra Mundial, que es un tema totalmente relacionado a lo que hemos estado hablando en las clases anteriores. Lo último que vimos en el encuentro anterior fue los totalitarismos, el surgimiento del fascismo, el nazismo, comunismo, las características de esto. Y eso trajo como consecuencia, entre otras cosas, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo el día de hoy? Analizar causas, desarrollo y también consecuencias, repito, de este hecho bélico. Además de conversar brevemente respecto a la importancia del surgimiento de las Naciones Unidas, entre otras cosas. Una pregunta tipo PSU. La pregunta dice: ¿el hecho bélico expansionista que produjo en Europa el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue? Y ahí ustedes tienen que decirme cuál creen que fue. A, la invasión de Polonia por parte de Alemania. B, la ocupación de Estonia por la Unión Soviética. C, la conquista de Etiopía por parte de Italia. D, el desembarco en Normandía por parte de los aliados. O E, la invasión de Austria a los Balcanes. ¿Cuál creen que fue el hecho que produjo el inicio inmediato de la Segunda Guerra? Escríbanme ahí o díganme A, Yo B. diría, yo diría la A. ¿Ya? Aníbal, ¿tú cuál crees? Estoy leyendo de Ya, ok. Bueno, el Matías dice que es la A. Después al final de la presentación aparece la respuesta. En todo caso, ahí lo vamos a conversar y se va a clarificar mediante el B, avance. igual diría que es la. Ya, ok. Vamos a dejar ahí, acuérdense. Después van a ir corroborando ustedes mismos si era correcto o no era correcto. Vamos a entender las causas de este conflicto, de la Segunda Guerra Mundial. Contexto y causas temporales. Primero, un conflicto armado, obviamente, sabemos que es una guerra que se desarrolla en esta época, entre 1939 y 1945. Para que ustedes se acuerden un poquito, eh, la primera guerra se dio desde 1914 a 1918. ¿Ya? Eso es la primera guerra. Y después entonces la Segunda Guerra viene entre 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial. Eso es para que se ubiquen en un contexto temporal. ¿Ya? Lo que está entre medio de esta época, entre el medio de la Primera y la Segunda Guerra, ustedes ya saben que eso se denomina periodo de entreguerras. Y es allí donde surge esto de los totalitarismos, esto de la crisis de 1929, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son algunas de las causas? A ver, déjenme borrar esto que acabo de realizar. Espérenme, ahí creo que está. ¿Cuáles son algunas de las causas entonces que originan este conflicto? Ya sabemos que cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, se realizaron distintos tratados. ¿Ya? Uno de los tratados más importantes fue el Tratado de Versalles. También ya lo comentamos en su momento. Este tratado vino a poner fin a esa primera guerra y obviamente dejó como el gran perdedor a Alemania. Alemania tuvo que reducir su ejército de forma muy considerable, tuvo que pagar económicamente los costos o parte importante de los costos de la guerra, y esto obviamente significó que sirvió el orgullo alemán. Otra segunda causa de por qué se daba la Segunda Guerra Mundial, el expansionismo territorial, ¿ya? Principalmente desarrollado por estas dos ideologías o totalitarismos, el nazismo
y el fascismo. Ambos, tanto los italianos como los alemanes en esta época, comenzaron a expandirse hacia distintos territorios. Les vuelvo a preguntar, porque ya se los he comentado, pero ¿por qué se expandían a otros territorios? ¿Cuál era el objetivo de eso? A ver si se acuerdan cuál es el objetivo de la expansión de territorios por parte de los alemanes y de los italianos. ¿No? ¿Nadie? Para recordarles entonces, obviamente la expansión o la principal motivación de esto era para eh, poder encontrar materias primas y poder tener materias primas que los ayuden a desarrollarse mejor como nación. Otra causa, esta sería la primera causa, esta sería la segunda. Disculpen mis números, pero no soy muy bueno con mi motricidad fina. El enfrentamiento ideológico entre liberalismo, comunismo y fascismo. ¿Ya? Esta ideología obviamente eran contrarias, sobre todo, bueno, el liberalismo con el comunismo son totalmente contrarios, son rivales. El fascismo se oponía al liberalismo y al comunismo, entonces lógicamente eso iba a desembocar en un conflicto armado. Vamos a algunas causas coyunturales. Recuerden que hay causas estructurales, que es como lo general, y causas coyunturales, cosas bien particulares. Una de las causas coyunturales que podríamos mencionar es el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. Previo al inicio de la Segunda Guerra, los alemanes con los soviéticos firmaron este pacto, donde obviamente declaraban que no iban a entrar en un conflicto y que básicamente no iban a invadir Polonia, ¿ya? Polonia era como un punto intermedio entre Alemania y la Unión Soviética, ¿ya? Sin embargo, el que termina rompiendo este pacto, este tratado, fue Hitler, ¿ya? Porque a los días después hace invasión a Polonia. Y de hecho ese es el motivo de por qué se inicia esta Segunda Guerra Mundial. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, aquí nos encontramos con distintos bandos, ¿ya? Por un lado, tenemos el bando de los aliados, ¿ya? Donde se encuentra Francia, Inglaterra y Unión Soviética en un principio. No voy a colocar la mayúscula, ustedes saben que ya es mayúscula, pero... Y por otro lado, entonces, el eje, donde se encuentra Alemania, se encuentra Italia y Japón. Esos son los bandos que se desarrollan entonces en esta Segunda Guerra Mundial, los bandos iniciales. Después, por ejemplo, al bando de los aliados se le suma Estados Unidos en su momento, ¿ya? Pero estos son los bandos iniciales. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. No, profe. ¿No? Ya, continuemos nomás entonces. Déjenme borrar esto que marqué. Y ya, lo que acabamos de mencionar, obviamente son entonces las causas, las razones de por qué llegamos a este conflicto. Ahora vamos a cómo se desarrolla este conflicto. Y una división muy, muy típica y muy simple y muy fácil de entender es la que pueden ver en pantalla. Por un lado, tenemos la fase europea, y por otro lado, dentro de las etapas podríamos mencionar la fase mundial. La fase europea se da al inicio de la guerra y por algo aparece en 1939 hasta 1941 aproximadamente, porque parte importante de la guerra se desarrolla en Europa. De hecho, como pueden ver ustedes acá en el mapa que estoy marcando, bueno, aquí está Alemania, ¿ya? Y Alemania logra invadir Francia, logra invadir Polonia, y también termina invadiendo otros países como Hungría, Rumania, etc. De hecho, después se va a otros lugares como Dinamarca, Noruega, etc.
En esta primera etapa, en la fase mundial, perdón, fase europea, Hitler logró dominar prácticamente toda Europa. ¿Ya? Allí, sin embargo, se encuentra avanzado la guerra, se encuentra con uno de los primeros obstáculos, uno de los primeros países que logró una resistencia bastante considerable, que fue Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra fue uno de los primeros países que logró resistir al ataque alemán. No sé si conocen ahí un poquito respecto a cuáles son las fuerzas militares que se enfrentan, marítimas, aéreas, terrestres, entre Alemania e Inglaterra. ¿Saben cuál es la principal fuerza militar que se enfrenta? No, la verdad yo desconozco eso. ¿Ya? Imagino que la aérea. Correcto. Bueno, las fuerzas aéreas, de hecho, si observamos nuevamente el mapa, acá está Alemania, ¿ya? Y Gran Bretaña o Inglaterra es una isla. Entonces, obviamente, teníamos la opción de que sea a través de lo marítimo o a través del espacio aéreo. En este caso, la forma que se desarrolló de manera más destacada esta batalla entre Alemania e Inglaterra es a través de la Fuerza Aérea. Puede ser que hayan escuchado alguna vez hablar de la Luftwaffe. La Luftwaffe es la Fuerza Aérea Alemana, ¿ya? Luftwaffe. Y la RAF es la Fuerza Aérea Británica. Estas dos fuerzas son las que se encuentran, las que se enfrentan en esta batalla. Les recomiendo, chicos, un documental que está en Netflix, que se llama La Segunda Guerra Mundial a todo color. Y obviamente hace referencia a que todas esas imágenes que típicamente nosotros vemos en blanco y negro fueron restauradas y nos van contando este episodio con imágenes verdaderas, imágenes reales y de una manera muy interesante. ¿Ya? Les recomiendo ahí entonces ese documental, Segunda Guerra Mundial a todo color, en Netflix. Y después pasamos a la segunda etapa, que es la llamada fase mundial. Está además decir que se convierte en mundial, principalmente por el ingreso de Estados Unidos. Yo creo que esto sí que lo conocen, habrán escuchado hablar alguna vez del ataque a Pearl Harbor, que era una base de Estados Unidos, una base militar que se encontraba en Hawái. Los japoneses atacan esta base militar de forma muy sorpresiva, dejando aproximadamente 2.400 soldados muertos, ¿ya? Lo cual evidentemente imaginarán ustedes que significó un golpe muy duro, muy fuerte para Estados Unidos, ¿ya? Y después de ese hecho, eh, Estados Unidos declara la guerra a Japón, ¿ya? Y de esa forma el conflicto se transforma totalmente en mundial. Japón, entre paréntesis, destaca principalmente en la zona pacífico del mundo, ¿ya? Porque va dominando y conquistando distintas islas que incluso pertenecían a Estados Unidos. Las va dominando Japón, lo cual obviamente significó que Estados Unidos intervenga para frenar este avance japonés. Ojo que estamos resumiendo de forma bastante general todo este episodio. Tal vez si les interesa más detalle, obviamente pueden revisarlo ahí en el libro de Historia Universal que les envié, pero ahora lo importante es tener una visión general, ¿ya? También si hablamos de situaciones generales, podríamos decir que ya en 1944, a partir del ingreso de Estados Unidos, la verdad, el ingreso de Estados Unidos significó un desequilibrio en la guerra. Hasta antes del ingreso a Estados Unidos, la guerra estaba bastante a favor del eje, ya que era el bando que mencionábamos delante. Pero con el ingreso a Estados Unidos y todo el poder que tenía los Estados Unidos, el poder industrial que lo llevó a la construcción de portaaviones, de aviones en sí, la verdad vino a desequilibrar la guerra. Entonces ya en 1944 aproximadamente, la guerra estaba eh, a favor esencialmente de los aliados. Los aliados ya en esta fecha ocupan Italia, dando por finalizado o derrotando a uno de los países eh, que componían el bando del eje.
si llegamos al conflicto, a cómo se finalizó este conflicto, bueno, de forma bastante común, esto se llega a través de distintas conferencias, de distintas reuniones entre los presidentes, donde van buscando acuerdos para finalizar la guerra. Una de las tantas conferencias que podríamos mencionar es la conferencia de Yalta, Yalta está en Ucrania, donde los líderes de los aliados no se olviden, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Unión Soviética, coordinan el ataque final contra Alemania y la repartición de Alemania en zonas de influencia. No sé si recordaban ustedes eso, una vez finalizada la Segunda Guerra, Alemania se divide entre los países del bando ganador. Una parte para Estados Unidos, o una parte donde Francia tiene bastante influencia, otra parte donde la Unión Soviética, otra parte donde Inglaterra. Eso fue después de la Segunda Guerra. Alemania obviamente finalmente se termina rindiendo. Alemania tuvo dos grandes fallos que significaron su derrota. Por un lado, como comentábamos delante, el primer escollo que se encontraron fue Inglaterra, que no pudieron derrotarlo. La Fuerza Aérea Alemana no pudo derrotar de forma clara a la Fuerza Aérea Británica. En realidad son tres fallos, podríamos decir. El segundo fallo fue la declaración de guerra a Estados Unidos. Significó meterse con un país que tenía la tecnología y los recursos para poder ganar la guerra. Y un tercer fallo fue la invasión de Alemania hacia la Unión Soviética. Eso fue totalmente decisivo y marcó que la derrota alemana. Ya los soldados alemanes, de hecho, en principio de la guerra, ellos desarrollaron una estrategia que se llamaba Blitzkrieg. La Blitzkrieg se refiere a una guerra relámpago, una guerra rápida, ataque sorpresivo, donde no van a estar demasiado tiempo en batalla, sino que ganarlo rápido. En Rusia no pueden desarrollar esta Blitzkrieg, lo hacen en un principio, pero finalmente no pueden hacerlo, y de hecho es muy conocido que las condiciones climáticas de este país significaron una merma tremenda en los alemanes. El invierno ruso, donde los soldados alemanes lógicamente no estaban preparados para estas condiciones, y además del enfrentamiento militar que tuvieron con los soviéticos. Esos son los tres grandes fallos, podríamos decir, que cometió Alemania para no ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero estábamos hablando de las conferencias, que son las fases de acuerdo para finalizar la guerra. La conferencia de Yalta es la primera. Otra conferencia conocida es la de Potsdam, que está en Alemania, este lugar, donde los mismos líderes aliados acuerdan las condiciones bajo las cuales se iba a rendir Alemania. Bueno, en imágenes ustedes pueden ver acá una imagen representativa de esta conferencia que mencionábamos anteriormente, y acá también una segunda imagen destaca el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, que como ya sabrán ustedes fue un hecho destructivo, un hecho arrasador, y que en realidad desde un punto de vista estratégico tal vez, ya no era necesario el lanzamiento de estas bombas atómicas. Cuando se lanzan las bombas atómicas, Estados Unidos ya tenía ganado el enfrentamiento frente a Japón. El punto es que Japón no se rendía. Entonces, como Japón no se rendía, Estados Unidos decide hacer uso de esta arma letal, que acabó con la vida de miles de japoneses, y que vino a significar la rendición japonesa. Muchos dicen que el lanzamiento de estas bombas atómicas fue una forma de Estados Unidos para demostrar el poderío que tenía y demostrarle al resto del mundo que lo que ellos tenían era muy superior a lo que tenía el resto. ¿Alguna duda? ¿Consulta? He ido hablando bastante, un poco rápido, pero me imagino,
pensando también en que esto ya lo vimos en algún momento y que ahora mismo les estoy dando la posibilidad de preguntar si es que hay algo que no entienden, algo que tengan dudas. No, profe. No, profe, por mi parte tampoco. Bastante bien explicado. O sea, ¿Ya? aparte de que tenemos varios conocimientos previos, Claro. entonces nos hace difícil la adherencia. Ok, excelente. Entonces vamos ahora, hemos explicado hasta el momento las causas, hablamos recién del desarrollo, vamos a las consecuencias de la guerra. Eh, a ver, una de las tantas consecuencias que podemos mencionar son las consecuencias de tipo económica. No es la más importante por si acaso, ya no es porque aparezca acá que lo económico es lo más importante, pero sí es un hecho que no es menor y que no hay que saltar. Si hablamos de las consecuencias de tipo económica, hay cosas bastante lógicas, por ejemplo, la destrucción de numerosas ciudades. Eh, Imagínense ustedes cuando, no sé si vamos a Chile y ha ocurrido algún terremoto o algún posterior maremoto que ha significado la destrucción de ciudades, esas ciudades han tardado años en poder volver a funcionar. Imagínense cuál fue la situación de la mayoría de las ciudades europeas después de la guerra. Ciudades totalmente devastadas, destruidas, eh, y que obviamente tienen un costo económico muy importante. Eh, Como segundo punto, también la destrucción de la capacidad industrial. Eh, Me refiero lógicamente acá a que si las ciudades estaban destruidas, también todas las industrias, las fábricas, todo lo que se producía para el país, para la ciudad, fue destruido. Entonces, eso también significa o tiene consecuencias importantes en términos económicos. No es menor mencionar la pérdida de mano de obra. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas murieron aproximadamente en esta guerra? ¿Alguno recuerda, tiene una noción? Si no me equivoco, iba por 60 millones aproximadamente. Sí, aproximadamente, bueno, se estima, hay distintas cifras, pero todas bordean entre 50 millones, 60 millones, ya se pueden considerar distintas situaciones allí, pero se estima entre 50 y 60 millones por lo menos, lo cual significó, como aparece acá, desde un punto de vista económico, que no es el más importante, pero desde un punto de vista económico, la pérdida de la mano de obra, o sea, muchos trabajadores muchas fábricas, industrias que si querían rehacerse, no iban a tener en principio una cantidad de mano de obra bastante importante. Y una cuarta consecuencia de tipo económico, el empobrecimiento en general de las economías, pero de gran parte de Europa, sin embargo, no de Estados Unidos. Estados Unidos no se empobrece. De hecho, Estados Unidos se enriquece aún más a partir de esta situación. Aquí se desarrolla un plan económico llamado Plan Marshall. ¿Qué significaba? Porque esto lo puede leer en alguna parte. El Plan Marshall venía a significar que Estados Unidos realizó distintos préstamos económicos a los países europeos para la reconstrucción de sus ciudades y de todo lo esencial. Lo cual significó, obviamente, si era un préstamo, eso después se iba a tener que devolver. Y esa fue una manera de Estados Unidos para enriquecerse aún más y hacerse más fuerte aún como país. ¿Ya? Eso entonces se ejecutó a través de este llamado Plan Marshall. Esas son consecuencias de tipo económico. Vamos a tal vez una de las consecuencias más importantes, más relevantes, las consecuencias de tipo demográfica. Cuando hablamos de demografía, ya saben ustedes que nos referimos a la cantidad de población o a población en general, al estudio de población. Y ya hablábamos hace un instante que son entre 50 y 60 millones de personas las que fallecieron durante este conflicto. Además, como aparece acá, hay que considerar el holocausto judío, que también ustedes deben ya tener el conocimiento de los abusos que se realizó por parte de Alemania hacia esta comunidad, donde se les tuvo en campos de concentración y
parte importante de ellos fueron asesinados derechamente a través de distintas metodologías, pero más allá de las metodologías, lo que es claro es que los nazis cometieron entonces este genocidio, esta matanza en masa contra este grupo étnico, ¿ya? Además no es menor, porque es algo que tampoco se conoce tanto, pero igual es importante, el genocidio de casi 2 millones de chinos a manos de los japoneses. En esta misma etapa de Segunda Guerra Mundial, los japoneses tienen conflicto con China, de hecho, invaden parte de China para tomar recursos naturales, eh, y asesinan derechamente sin piedad a todos los opositores. Ya se estima entonces 2 millones de chinos al menos muertos por manos de los japoneses. Y otra consecuencia que nos ayuda a entender cómo se desenvolvió el mundo después de la guerra fue las consecuencias de tipo político y territorial. Hablábamos hace unas diapos atrás que Alemania se termina dividiendo de una u otra forma o repartiendo en zonas de influencia. Acá en donde estoy marcando, pueden ver, acá aparece Alemania, y Alemania hay una parte para Gran Bretaña, una parte para la Unión Soviética, Estados Unidos y para Francia, ¿ya? Eso entonces significó, de hecho después, lo que viene en el mundo, la etapa que viene en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que es la llamada Guerra Fría, el enfrentamiento entre estas dos naciones, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿ya? Cada una ahí con una zona de influencia en Alemania, ¿ya? Pero esta división a la postre significó, es una de las causas que explica el desarrollo de la llamada Guerra Fría. Otro hecho que se podría destacar desde un punto de vista político y territorial es que obviamente los países como Alemania e Italia pierden sus territorios coloniales, territorios que en algún momento habían dominado, los dejan de tener. Japón, lo mismo, los territorios que había dominado durante la guerra y previo a la guerra también los pierde. Y también es importante entender lo que mencionábamos hace unos instantes, la creación de la ONU. Es una de las consecuencias eh, políticas más importantes porque esta es una organización que, como sabrán, existe hasta los días de hoy. Y finalmente, bueno, aquí aparece lo mismo que estaba comentando hace un instante, se conforman dos bloques políticos e ideológicos, que son los países capitalistas y los países comunistas. Les pregunto a ustedes, respecto a los países capitalistas, ¿cuál es el país símbolo, el más representativo de un país capitalista? Estados Unidos. Estados Unidos, Correcto, Estados Unidos. ¿Y de un país comunista? la URSS. La URSS o la llamada Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, allí, cuando finaliza esta guerra, se conforman estos dos bloques ideológicos muy distintos y que se explican el cómo se fue dando la situación en el mundo a partir de todo esto. Hablábamos hace un instante, esto lo vamos a pasar más que nada para que tengan conocimiento, pero o sea, es importante, ¿ya? La creación de la ONU, dijimos recién que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, de hecho la fecha exacta, 25 de junio de 1945, inicialmente fueron 51 los países que se adhirieron a esta organización, fueron excluidos los países que habían pertenecido al eje y la Unión Soviética, que decidió no integrarla. ¿Cuál es el fin de la creación de esta organización? El evitar conflictos como la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial, donde los países se comprometen obviamente, a poder evitar y desarrollar acciones que signifiquen una guerra. Ese es el principal objetivo de la creación de la ONU. Una pregunta tipo PSU. A ver,
¿La puede leer, por favor, Miss Lucía? Sí, mister, la leo. Por favor. Dice, al término de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, se producen importantes cambios territoriales que serán determinantes en la configuración geopolítica del mundo de los años venideros. En este contexto, las modificaciones territoriales más importantes fueron: 1. La división de Alemania tras la Conferencia del Yalta. 2. La desintegración de Yugoslavia. 3. La pérdida significativa de los territorios japoneses en Asia. A, solo 2, B, solo 3, C, solo 1 y 3, D, solo 2 y 3, y E, 1, 2 y 3. Ya, muchas gracias, Miss. Les doy ahí un par de segundos, chicos, para que piensen cuál podría ser la respuesta correcta y después la corroboramos. A mi parecer debería ser C. ¿Ya? Y Aníbal, no sé si tiene alguna idea de cuál podría ser. Pues sí, igual estoy entre la C y la E. ¿Ya? Ahí, veámoslo de inmediato. A ver, espérenme. La respuesta correcta es efectivamente la letra C, ¿ya? Es decir, sería la número 1. Estaba preguntando, primero, a ver, vamos a explicar la pregunta. Dice cambios territoriales, ya, eso es lo primero. Y después habla de la configuración geopolítica, es decir, político y territorial. Y les pregunta cuál fue consecuencia de este conflicto. Y efectivamente, la división de Alemania, ya lo dijimos hace unos instantes, tras esta conferencia, respecto a la desintegración de Yugoslavia no es, ya porque Yugoslavia más que desintegrarse es parte de la Unión Soviética, entonces no se desintegra en este instante. Y la número 3 sí sería también, porque acabamos de decir que tanto los alemanes, italianos y japoneses perdieron parte importante de los territorios que habían dominado en algún momento. ¿Ya? Por eso es entonces la letra C, 1 y 3. Estos son más que nada algunos datos generales respecto a cómo se compone esta organización de Naciones Unidas, donde está la Secretaría General, la Asamblea General, Consejo de Seguridad y Corte Internacional de Justicia. De hecho, la Corte Internacional de Justicia nosotros la hemos escuchado cuando se habla de la Haya, por ejemplo, se refiere a países que están dentro de esta organización. Algunas... a ver, de la misma ONU se desprenden otras organizaciones, por ejemplo la UNICEF, la UNESCO, la FAO, ya todas estas tienen que ver con materias humanitarias, con la ayuda en cuanto a los alimentos, ayuda en cuanto a los derechos de los niños, en cuanto a derechos de los pueblos, etc. De la misma ONU surge uno de los documentos más importantes, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está ahí en manos de Eleanor Roosevelt, esposo del presidente Roosevelt de la época. De hecho, ya vino a ser en 1948, en diciembre de 1948, cuando se logra este documento, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y que obviamente son los que marcan hasta la actualidad los distintos derechos que tenemos nosotros por la sola razón de ser parte del género o de la especie humana. Ya después en otro momento hablaremos y profundizaremos en la importancia de estos derechos humanos. Ya para ir finalizando, entonces, acá tenemos algunas de un resumen, ¿ya? Que lógicamente nos muestra los principales puntos de todo lo explicado. Hablamos de las causas
que son las que aparecen acá. Hablamos del desarrollo que se da en estas etapas y mencionamos las distintas consecuencias. Ya todas las consecuencias obviamente con un carácter muy importante. Y aparte de eso explicamos la forma y la importancia que tiene la Organización de Naciones Unidas, tanto cuando fue creada como hasta la actualidad, principalmente a través de la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Todo claro para mí. ¿Ya? No, profe, la verdad, todo claro igual. Ya, excelente entonces, muchachos. Este fue el tema del día de hoy. Ya, como le comentaba a Matías, el encuentro pasado, ya nos falta poquito para terminar con lo que es historia universal, para después enfocarnos esencialmente en lo que es historia de Chile, que es parte importante también de lo que seguramente va a aparecer en esta prueba de transición. No habiendo más dudas, entonces, no sé, si quiere comentar algo. Excelente, yo encuentro que se explica bien y como dicen los chicos, ¿cierto? Bueno, obviamente es lamentable que lleguen tan pocos, pero bueno, somos pocos pero buenos, eso es lo más Claro. importante y aquí tenemos máquinas nomás, pero igual, es eso. Pero sí, se explica y debieran aprovechar estas instancias porque son cortas y son valoradas también porque son bien buenas, pues estamos trabajando también con preguntas, entonces, pero bueno, es lamentable. Claro, bueno, mis chicos, ahí ustedes saben, cualquier duda tienen mi correo, ahí buscan la forma de contactarse nomás y si es que hay alguien que los pueda ayudar, los pueda apoyar. ¿Ya? También, por si acaso, saben que este encuentro se va a subir a YouTube, por si quieren mirar alguna parte de nuevo. Les recomiendo que busquen el video en YouTube, La Segunda Guerra Mundial en 17 minutos. También les ayuda a ilustrar de otra forma este conflicto y ahí les entrega uno que otro detalle. Pero por ahora con lo que hablamos creo que es suficiente. De igual forma, si pueden hacerlo, búsquenlo ahí, Segunda Guerra Mundial en 17 minutos. Con eso estamos, nos despedimos entonces, que estén muy bien, mis y chicos, cuídense. Chao, mister, chao, chiquillos, Chao, que que estén estén bien, bien. nos Chao, profe, que vemos, estén chao, Chao, bien. chao. mister. Chao, Chao. mis. Listo, chau.